El tema que tenemos para hoy, viernes 24. La oración. Bueno, sí, perdón, que empecemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzamos. El tema que tenemos para hoy, pues como todos lo ameritan, pero como ningún otro, comenzar con una oración. ¿Por qué? Porque para conocimiento de los que no lo saben, es el próximo domingo 26 de noviembre, oficialmente, en México, la fiesta de Cristo Rey. Algunos tal vez no lo sabían. Bueno, ahora ya lo saben todos. La iglesia en México celebra hay una fecha ahí movible. Normalmente es el último domingo de cada mes, de cada año, del mes de noviembre. Y bueno, pues hoy voy a tener el gusto de dedicar nuestra sesión como cabeza de puente de una serie de sesiones a Cristo Rey, bajo el sesgo histórico. Sí, porque Cristo Rey juega un papel importantísimo en la historia de México. Un papel fulgurante, un papel como pocas naciones en el mundo ha jugado el cristianismo, el verdadero catolicismo. De hecho, si se fijan ustedes en el escudito de la invitación que mandé hoy a todos, ¿qué dice ahí? ¿Alguien puede leer el escudo que lo tenga a la mano? ¿No? Bueno, pues entonces se los leo yo. Aquí está, fiesta ¿Qué de dice? Cristo Rey Ajá. y su importancia y su historia. Y luego Sí, tres pero datos, luego en la imagen hay datos. tres apartaditos en letra Tres pequeña. datos de la fiesta. Sí, Pero ¿qué dice ahí dice. hablando de algo muy importante? El Dice primero. el 1. Ok. Dígalo, compañera, está bien. El primero es el último domingo del año litúrgico y un domingo anterior al Adviento. 2, más que una fiesta, es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y tercero, Pío XI la estableció en 1925, inspirado en los mexicanos, que proclamaban públicamente "Viva Cristo Rey". Amén. ¿Quién sabía Viva. eso? A ver, Yo no sabía. ¿quién sí lo sabía? Estoy seguro que nadie. Pues yo sabía que se sacrificaban así con Viva Cristo Rey, pero no que había No, sido pero no instituido sabías en ese honor. que Pío Que XI estaba inspirado. instauró la fiesta Ajá. inspirado en el grito de los cristeros mexicanos. Ah, no, eso no. Estoy seguro que ninguno de ustedes 36 lo sabía. No, doctor. No. Bien, pues ya, No. ya valió la pena la sesión, ¿no? Y ya valió la Sí. pena el esfuerzo de darla con todo y mis 37.5 de temperatura. Por eso le decía yo a Cristo Rey hace rato, Señor, no me dejes solo porque tengo que informarles a mis alumnos acerca de ti. Y bueno, pues aquí estamos y con su permiso y su apoyo los estoy informando de algo que estoy seguro que ni siquiera lo sabían los herejes que se fueron de Viva Cristo Rey. Brenda del Río, Isbeleni Gallardo, el padre Antonio, ellos tampoco lo saben.
pero bueno, pues como ellos rompieron conmigo, pues van a seguir sin saberlo un chico rato más. Tal vez de aquí a que entreguen el equipo, ¿no? Porque es un conocimiento muy raro de tener. Solo los que estamos al tanto de una manera profesional de las encíclicas de los papas. Bueno, dicho sea de paso, ¿cuántas encíclicas creen que escribió Pío XI? Échenle un numerito. 30. Es el papa más prolífico de la historia en escribir encíclicas. Y todas de una genialidad, de una certidumbre, de una capacidad de defensa de nuestra fe verdaderamente extraordinaria. Entonces a mí me conmueve mucho el corazón poderles presentar a un par de días de distancia de que nuestra Iglesia Católica en México celebre esta fiesta formidable, pues los hechos históricos, tanto en México como en el mundo, que antecedieron a esta festividad solemne de Cristo, Rey del Universo. Es el nombre oficial de la fiesta. Solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Así se llama, nuestra fiesta del domingo próximo. Así que pues de una manera muy especial habrá que asistir a misa. Los que no se puedan mover la pueden ver por internet. Los que sí puedan, pues vayan físicamente, y sobre todo porque pues es una festividad que surgió de México y para México. De hecho, como lo vamos a ver en la presentación de hoy, la historia de la devoción a Cristo Rey o de la doctrina de su reinado social puede situarse a grosso modo en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Si bien ya desde principios del siglo IV andaba revoloteando en la mente de los líderes de la Iglesia y de algunos papas la idea de Cristo Rey. Si estamos hablando de los primeros concilios, como el de Nicea, por ejemplo, allá por el siglo IV, en donde la idea de Cristo Rey ya estaba en la mente de algunos de nuestros líderes religiosos. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 17 siglos para que fuera un grito de una nación, la nación mexicana, la que conmoviera profundamente al papado y al Vaticano en general, para que se declarase como solemnidad grandiosa la fiesta de Cristo Rey. No fue entonces sino hasta esta fecha cuando se logra concretar. Ahorita voy a dar los detalles. A lo largo de 17 siglos, la idea fue difundiéndose en el mundo católico. La urgencia de proclamar y realizar efectivamente la soberanía de Cristo. Soberanía de Cristo en todos los ámbitos: social, político, cultural, de la vida humana, de la familia, como respuesta a la progresiva descristianización que se percibía en amplios sectores de la sociedad occidental. Muy unida al Sagrado Corazón desde el principio, la idea de la realeza de Cristo se extendió como devoción y también como tarea. Se quería implantar su reinado social y con ese propósito se fundaron nuevas congregaciones religiosas, movimientos de apostolado laical, cofradías, publicaciones, y se llevaron a cabo otras muchísimas iniciativas. Pero tenía que llegar el reinado del Papa mencionado para que esto se pudiera concretar. La realeza de Cristo superó el ámbito estrictamente devocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es nada más una devoción individual,
que no es nada más una devoción parroquial, o incluso no es nada más una devoción de la Iglesia en México y ahora universal, porque en todas las naciones del mundo se celebra, en todas las naciones católicas se celebra esta fiesta. Nada menos, esta mañana me fui de espaldas con una noticia formidable que quiero compartir con ustedes. Y es que Polonia, el Parlamento de Polonia, los diputados de Polonia, los senadores de Polonia, encabezados por su presidente, decidieron reconocer a Cristo Rey como el rey de Polonia. ¿Quién leyó la noticia? Creo que nadie. Bueno, yo soy un cazanoticias de ese tipo, ¿no? Así que se las comparto. Pueden poner en su buscador Google o Firefox o el que gusten, Polonia reconoce como a su rey a Cristo. Y lean el reportaje completo, vale la pena. Es un reportaje extrañísimo, fuera de tono, en este siglo de la apostasía que estamos viviendo, en este siglo de la división cada vez más acentuada dentro de la iglesia. Entonces, más que el ámbito estrictamente devocional, para convertirse en un ideal que impulsó la vida espiritual, el apostolado, la acción social y hasta la política de varias generaciones de católicos. Yo puedo decir con muchísimo orgullo del bueno, no del orgullo que es pecado, sino con el legítimo orgullo de quien admira a un gran personaje, que mi abuelo fue de los que anduvo por ahí gritando a voz en cuello, ¡viva Cristo Rey! Y si no murió fusilado por calles, pues fue porque así lo dispuso el Señor en su infinita misericordia. Todavía tendrían que haber nacido varios de mis tíos, así que la libró. Mi papá era un chiquillo de 10, de 12 años, cuando empezó él a ver la terrible tensión entre los revolucionarios, los sátrapas que se apoderaron de la revolución y el pueblo de México, el pueblo católico. Tensión que estalló finalmente en la muy poco comprendida, mal difundida, aquí lo haremos durante el mes de diciembre, mal comprendida guerra cristera. He querido comenzar no con la guerra cristera porque esta no se va a entender si no entendemos primero la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey. Para entenderla, representa el modo de entender la relevancia social de nuestra fe y de la moral católicas en el mundo contemporáneo. Es decir, si no entendemos la primacía de Jesucristo, no somos ni siquiera católicos. Ya no digamos buenos católicos. Hay que entender la primacía, la soberanía de Cristo en nuestros hogares, al tomar decisiones políticas, al tomar decisiones económicas, al tomar decisiones empresariales. ¿Qué dice el rey? También fue un problema militante para defender los derechos de Dios y de la Iglesia contra la política laicista de muchos gobiernos liberales como el de México. Tema que tocaremos a fondo. La persecución callista y la guerra cristera. Y después, para oponerse la Iglesia al comunismo, al nazismo y al fascismo. ¿Sí? La Iglesia pudo oponerse triunfantemente al comunismo, al nazismo y al fascismo, al comunismo de Lenin, al nazismo de Hitler y al fascismo de Mussolini, declarando la primacía de Cristo
por encima de todos los ismos que pretendían gobernar la tierra. En Alemania hubo quienes se rebelaron contra Hitler en nombre de Cristo Rey. Nada más los alemanes, de sangre un tanto fría, no salieron a levantarse en armas y a gritar viva Cristo Rey, pero se conformaban con escribirlo en sus artículos periodísticos, en sus libros, en sus conferencias, hablaban de Cristo Rey. Si bien nunca gritaron como los mexicanos, primero y después, adivinen quién, los españoles. Los españoles copiaron a los mexicanos en la guerra cruenta, brutal, terrible, que costó 1 millón de muertos entre el franquismo y el comunismo en España, que casi destruye a España esa guerra brutal, la guerra civil española. Y los mártires españoles copiaron a los mártires mexicanos que una década atrás, u 8 o 5 años atrás, habían recorrido las campiñas mexicanas gritando viva Cristo Rey. Fue una brutal persecución la que desencadenó la Segunda República Española. Miles de mártires, miles, en ambos países, México y España, derramaron su sangre gritando viva Cristo Rey, renunciando a lanzar otros vivas que les hubieran librado de la muerte. Porque era muy sencillo librarse del fusilamiento. Los soldados decían a los cristeros que pescaban vivos para fusilarlos: nada más grita viva Calles, nada más grita viva la revolución, nada más grita viva el Estado laico, nada más grita muera la Iglesia Católica, o peor, muera Cristo Rey. Y los cristeros, sin excepción, todos se negaron a renegar de su fe. El 18 de noviembre de 1926, en plena persecución callista, Pío XI daba al mundo su 9ª encíclica. De nombre en latín Iniquis Afflictisque, que se traduce al castellano como inicua aflicción. Primera de 3 encíclicas con las que el Papa elevaría su voz para protestar y dar a conocer al mundo civilizado, comenzando por el mundo católico, las graves dificultades que padecía en aquel momento la Iglesia en México, que con la promulgación de la Ley Calles restringió la libertad de culto, limitó las actividades de la Iglesia Católica hasta ahogarla prácticamente. Entre las normas establecidas por Calles estaban la limitación del número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes. La expulsión de los sacerdotes extranjeros, la necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal, así como la prohibición del culto católico fuera de los templos. Como les decía a los que ya estaban al principio de la sesión, acaba de tocar el office boy de la farmacia. Permítanme pasar por mi medicamento, si son tan amables. No me cuelguen. No Voy a tomar su lugar, profesor. Sí, de acuerdo. Compañeros, buenas noches. Para los que seguro ya me conocen, soy Oliva. Está haciendo una invitación, más que nada, de que podamos aportar $100 cada uno para ayuda de la operación del profesor. Entonces, con $100 que cada uno de nosotros pudiéramos aportar, más aparte la colegiatura que damos, eso le daría al profesor pues un buen margen para su recuperación. Es una propuesta. Si alguien definitivamente no puede, pues puede decir, bueno, en este momento solamente cuento con esto. Tenemos un tiempo límite para poder conseguir
una oferta que se le ha dado al profesor. Sería como de 48,000 pesos en la operación, más contando con la recuperación y todo eso, ¿no? Entonces, con ese dinero que pudiéramos lograr juntar, sería muy bueno. Y lo más importante, compañeros, yo creo que no tengo que convencerlos porque ya estamos convencidos de que es una inversión para toda la vida. Y como luego dicen por ahí un refrán, no hay alguien que sea tan pobre que no pueda aportar nada. Pero oraciones, su contribución va a ser muy valiosa. Permito que el profesor continúe y al final, por favor, me dejan saber su decisión. Muchas gracias. Gracias, Oliva, muchísimas gracias. Ella se llama Oliva. Bueno, entonces en esta encíclica de Iniquis Afflictisque o Inicua Aflicción, el Papa escribe lo siguiente. Vale la pena pues prestar oreja larga y oído agudo a lo que nos dijo el Papa en ese año 1926. Lo leo textualmente. Dice, movidos por la conciencia de nuestro deber apostólico, seremos nosotros quienes gritaremos para que desde este Padre común todo el mundo católico escuche, por una parte, cómo ha sido la desenfrenada tiranía de los enemigos de la Iglesia y por otra, la heroica virtud y perseverancia de los señores obispos, de los sacerdotes, de las familias religiosas y de los laicos. Denuncio lo que considero una persecución mortal y continúo citándolo. Abro comillas. Ni siquiera en los primeros tiempos de la Iglesia, ni en los tiempos sucesivos, los cristianos fueron tratados de un modo más cruel. Ni sucedió nunca en lugar alguno que, conculcando y violando los derechos de Dios y de la Iglesia, un restringido número de hombres, sin ningún respeto por su propio honor, sin ningún sentimiento de piedad hacia sus propios conciudadanos, sofocara de manera absoluta la libertad de la mayoría con argucias tan premeditadas, añadiéndole una apariencia de legislación para disfrazar la arbitrariedad. Este mensaje del Santo Padre aceleraría la guerra cristera que le costaría luego a los gobiernos de Calles y de Portes Gil y al pueblo mexicano 3 años más de conflictos armados, en donde, como lo veremos en las sesiones correspondientes, que más adelante, muy pronto, ya en este ciclo que hoy comienza, tendremos acerca de la guerra cristera, veremos que los cristeros hubieran podido ganar la guerra. ¿Por qué? Bueno, la voy a hacer un poquito de emoción y hoy no se los voy a explicar. Pero los cristeros estuvieron a punto de ganar la guerra. ¿Por qué no la ganaron? Bueno, es compleja la respuesta, pero valdrá la pena analizarla en su momento. Se ha llamado a Cristo Rey una devoción política, sigue el Papa, porque aspiraba a configurar cristianamente a la sociedad, en contra de quienes defendían la irrelevancia social de la fe o incluso proponían eliminar toda religión. En rigor, habría que hablar de varias devociones a Cristo Rey en el mismo periodo. La más conocida, de la que trataremos en esta sesión, es la que acabo de mencionar, pero no fue la única. Existieron otras que interpretaron el reinado de Cristo en el sentido interior y espiritual. Pero a la que me refiero no cubre únicamente el mundo interior y el mundo espiritual. No. En esta sesión quiero dejar bien claro para todos, y ayúdenme a difundirlo,
que Cristo Rey es Rey en todos los ámbitos de la vida humana, sin excepción. En lo social, en lo político, en lo empresarial, en la salud, en la familia, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la toma de decisiones ético-morales. El reinado de Cristo cubre todos los rincones y abarca todos los secretos de la vida humana. Porque es un fenómeno que se presenta con múltiples facetas y que toca algunas cuestiones importantes, especialmente importantes, de la historia religiosa contemporánea y, por qué no decirlo, de toda la historia de la cristiandad, desde que Cristo ascendió a los cielos. Y antes de ascender nos dijo a sus discípulos: id y predicad a todas las naciones, incluyéndonos, no nada más a los 72 que físicamente estaban con él presentes cuando lanzó su mandato de id y predicad. Nos incluimos a todos nosotros. El estudio que vamos a estar haciendo permite reconstruir una parte de la espiritualidad y de la vida católica de comienzos del siglo XX en México. Estamos hablando de historia de México, y comprender mejor cuál ha sido su desarrollo posterior hasta nuestros aciagos días, hasta nuestros oscuros y tétricos días. Claro, el tema puede abordarse desde distintos ángulos o desde distintos puntos de vista y ofrece diversos filones de investigación, algunos inexplorados todavía. Pero uno de ellos, muy importante, tal vez el más importante a mi juicio, es analizar la posible influencia que tuvo el magisterio en el arraigo en México, en el arraigo y la comprensión del tema, de la verdadera realeza política, económica, financiera, familiar, social, etcétera, de Cristo Rey, de nuestra patria. En ese aspecto, la figura más importante es el Papa Pío XI, que asumió el ideal de la Pax Christi in Regnum Christi, la paz de Cristo en el reino cristiano, y cuyo pontificado está, por así decirlo, presidido ante todo por la idea de la realeza de Cristo. Todo su pontificado, que fue largo, está imbuido de la idea de la realeza de Cristo. El 6 de febrero de 1922, en el cónclave que siguió a la muerte de Benedicto XV, no confundan a Benedicto XV con 16, resultó elegido papa. Pío XI era un hombre de estudio, de una cultura excepcional, y además estaba muy bragado, muy ducho en asuntos de la curia romana. Pero su experiencia pastoral y cardenalicia se limitaba a unos cuantos meses. Pero no, eso no lo detuvo para cumplir con su misión de prácticamente instaurar en la mente y en el corazón de los mexicanos el culto, la adoración solemnísima a Cristo, Rey del universo. Y para lo cual escribió una encíclica que se llama Quas Primas, que quiere decir de lo primordial o de lo más importante, o cuestiones primarias, cuestiones primeras. Desarrolló ampliamente esta doctrina e instauró la fiesta de Cristo Rey. En vistas de la implantación, pero recuerden, él le llamó así, inspirado en el grito de los cristeros mexicanos. Hasta allá llegó el grito de la nación mexicana católica, hasta los confines y corredores y salas del Vaticano. ¡Viva Cristo Rey! Hasta allá llegó. En vistas de la implantación del reinado de Cristo, Pío XI impulsó con todas sus fuerzas la acción católica
que en México se llamó Acción Católica de la Juventud Mexicana, o ACJM. Y me acuerdo mucho de que gran parte de mis tíos fueron lo que en aquella época se llamaba ACJMeros, es decir, personas adscritas a la Acción Católica de la Juventud Mexicana, desde adolescentes hasta su edad adulta, y que dieron un combate frontal a los regímenes persecutorios que sobre todo se vivieron por parte de ellos, con Calles, con Obregón, con Portes Gil y desde luego con el inefable trompudo Cárdenas, de horrible, pésima y comunista memoria. Bueno, la recepción en España del magisterio del Papa Ratti, se llamaba Aquiles Ratti, era su nombre de pila de niño, así fue bautizado, Aquiles. Y bueno, pues Aquiles fue un guerrero inmortal y hagan de cuenta que pues esa inmortalidad de guerrero católico le fue imbuido en su nombre, Aquiles Ratti. De hecho, cuando yo era chavito, de por ahí de la secundaria, jugaba en una liga de fútbol que se llamaba Liga Secundaria de Fútbol Aquiles Ratti. Y un día yo le pregunté al maestro que quién era o qué quería decir Aquiles Ratti, y pues no supo decírmelo. Fui, se lo pregunté a mi papá, que era un sabelotodo, y por supuesto que él me dio una formidable cátedra sobre quién era, quién había sido ese formidable personaje, Aquiles Ratti o Pío XI. Sin embargo, en honor a la verdad histórica, aquí se juntan dos papados. Se juntan el papado de Pío XI con el de León XIII, anterior a Pío XI, porque ambos le dieron al reinado de Cristo una particular importancia, al grado que Aquiles Ratti se declaraba continuador de San Pío, de San Pío X y de Benedicto XV. Cuando San Pío X se esforzaba por restaurar en Cristo todas las cosas, preparaba, como movido por una inspiración divina, la gran obra del restablecimiento de la paz, que habría de ser más tarde el programa de Benedicto XV. Continúa el Papa hablando. Nos dice, nos, así hablan los papas, nos o nosotros, prosiguiendo la doble finalidad de nuestros dos predecesores, concentraremos todos nuestros esfuerzos en realizar la paz de Cristo en el reinado de Cristo. Este dato sugería dedicar una especial atención al magisterio del Papa anterior, que pronto se revelaría como una materia más amplia y más rica de lo previsto. Además, convenía ofrecer una visión de conjunto del tema de la realeza, reconstruyendo su evolución histórica y aludiendo a León XIII, al magisterio de León XIII. El 11 de diciembre de 1925, Pío XI promulgó, lanzó, decretó la encíclica Quas Primas y supuso la plena recepción magisterial de una doctrina y de una devoción que se encontraban ya bastante difundidas en el mundo católico desde hacía decenios, aunque hasta ese momento no era unánime la opinión sobre la necesidad u oportunidad de un pronunciamiento solemne del Papa al respecto. Entonces, el primero que se declara solemnemente sobre este tema, pues es Aquiles Ratti. Con la publicación de Quas Primas terminaron las dudas, los obstáculos, las reticencias, y entonces la doctrina de la realeza vivió momentos de esplendor, extraordinario esplendor. Pero desgraciadamente fue decayendo progresivamente en torno a la mitad del siglo XX, tema del que nos habremos de ocupar. ¿Por qué fue decayendo? ¿Por qué hoy tan poquitos católicos? De hecho, cuando empezó el grupo, pues nadie sabía muchas cosas que pregunté. Nadie.
¿por qué tal desconocimiento de algo tan importante? Yo les aseguro que si les preguntamos cómo se llama el presidente actual, pues todos se lo saben, hasta en las más humildes rancherías. Pero si yo pregunto lo que pregunté, muy pocos lo van a saber. Por lo tanto, hay que saberlo. Entonces, los papas hicieron heroicos esfuerzos por apoyar la festividad solemne de Cristo Rey para la Iglesia Universal. Desde el punto de vista estrictamente dogmático, el tema central del documento no representaba ninguna novedad. Pío XI alegaba el testimonio de la Escritura, de la tradición, de la liturgia, de las tres cosas, Escritura, tradición y liturgia, sobre la realeza de Cristo. Sin embargo, la proclamación de ese título cristológico y la instauración de una fiesta. El decisivo y sorpresivo mensaje de Michelle Salas a Luis Miguel al regalar su ramo de bodas a esta. Los diablitos de la red. Bueno, ya silencié al grupo. ¿Dónde iba? La proclamación de ese título cristológico y la instauración de una fiesta y de un culto específicos significaron dar un paso de enorme relevancia. ¿Qué es lo que quiero dejar muy claro a partir de esta sesión? Que Cristo sea nuestro Rey. Infinitamente superior, y ahora sí que aplica el término infinitamente superior a cualquier otra autoridad sobre nuestra vida en todos sus ámbitos, debe ser el reinado de Cristo. Claro, debemos advertir que se trata de un escenario muy complejo, muy complicado, no lo tenemos nada sencillo, en el que confluyen múltiples factores devocionales, doctrinales, espirituales, culturales, sociales y hasta políticos. A mi juicio, no se ha tratado el tema con la profundidad, con la amplitud, con la seriedad que yo lo quiero tratar con ustedes. No conozco ninguna otra conferencia que toque el tema con el énfasis, la seriedad y el sentido de lo sagrado, de una reverencia sagrada ante mi rey. Todavía recuerdo con muchísimo cariño aquella canción que cantaba papá, cuya letra era: que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera, triunfante su ley. La cantaba con una voz no muy afinada, pero estentórea, y nos conmovía a todos hasta las lágrimas. Mi tesis fundamental en esta serie de conferencias que comparto con ustedes, a pesar de que estoy casi fuera de combate en términos de salud, es que la afirmación de la realeza de Cristo se produce en el mundo católico como respuesta a la secularización. ¿Qué quiere decir secularización? Es un movimiento masónico, sí, masónico, que aspira a instaurar un orden teocrático en la sociedad, siguiendo el modelo medieval de la sociedad cristiana, pero sin considerar la realeza de Cristo. Y en el proceso de secularización, ¿en qué consiste el proceso de secularización opuesto al orden teocrático e hierocrático de la sociedad, siguiendo el modelo medieval de la society cristiana? Bueno, pues consiste en que la realeza de Cristo tenga para todos nosotros un fundamental sentido político, aunque haya encontrado un cauce devocional y después litúrgico en el Sagrado Corazón, cuyo reinado social también se buscaba instaurar. La fiesta, pues, de Cristo Rey, proclamada en la encíclica Quas Primas de Pío XI, sería el acto de plena recepción pontificia a este modelo de restauración sagrada. En un español muy elegante, muy culto, se dice restauración hierocrática. Se traduce como restauración de lo sagrado. Un dato curioso,
que no resisto la tentación de comunicarles. Aparte de las 30 encíclicas que escribió este Pío XI, pues ¿qué creen? Les platico algo apasionante. Fue él quien canonizó, amén de otros muchos, canonizó a Santa Teresita del Niño Jesús, al obispo inglés San Juan Fisher, mártir, a Sir Thomas More, mártir inglés también, a mi tocayazo San Juan Bosco, él lo canonizó, a Santa Bernadette de Subirús, al santo cura de Ars, etcétera, etcétera, etcétera. Un papa no solo prolífico con la pluma, sino prolífico con el análisis de la multitud de casos que se presentaron a su autoridad para ser o no declarados santos. Y la doctrina de este papa sobre la realeza de Cristo se configurará como la respuesta progresiva a la descristianización de la sociedad y como un modo de afirmar la soberanía de Dios sobre la humanidad, simbolizada en la figura de Cristo Corazón Rey, Cristo Sagrado Corazón Rey. Esta soberanía se plasmará en la idea de la civilización cristiana, entendida como un orden social configurado en consonancia con los postulados éticos del cristianismo, renovado y vivificado por el influjo espiritual de la Iglesia. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia, ante el proceso de descristianización? Entonces, estamos hablando de principios del siglo pasado, 1920 y tantos. ¿Qué pasaría ahora si esos mismos personajes como Pío XI, Pío XII, León XIII, Benedicto XV, analizaran la situación actual? A lo mejor se volvían a morir del susto. Ya hablaremos de eso en su momento. La descristianización es un fenómeno que ha tenido variadas y cambiantes manifestaciones a lo largo de la edad contemporánea, sobre todo desde la Ilustración, 1789, hasta nuestros días. No nos podemos detener aquí en analizar sus raíces, ni las causas que lo provocaron, sobre todo masónicas, ideológicas, también sociales, culturales y políticas. Situándonos a finales del siglo XIX, podemos decir que la descristianización a la que hoy nos referimos tiene muchos puntos en común con la secularización traída por la modernidad y la postmodernidad. La secularización proponía una separación entre la Iglesia y el Estado, pero ya vimos en qué paró, en la sujeción de la Iglesia al Estado. En el plano político se proclamaba la autonomía de ambas fuerzas, cosa que jamás sucedió. En México, la Iglesia quedó supeditada al Estado, a tal grado que rara vez nuestros obispos se atreven a hablar con fuerza. Rara vez se atreven a hacer declaraciones que en su sentir obispal puedan disgustar al poderoso en turno, particularmente al actual. Así que en la mayoría de los países en donde triunfó, el Estado disque neutral, comenzando por México, se mostró en realidad arreligioso o enemigo de la Iglesia Católica institucional. A excepción de 3 o 4 países, como el que mencioné hace rato y que es Polonia, y tal vez Hungría y tal vez El Salvador. Y que yo conozca algún otro, pues la verdad no viene a mi cabeza. Para los papas, como para muchos católicos, detrás de esa conjunción de fenómenos se esconde un designio único: combatir por todos los medios a Dios y a la Iglesia, para arrancar a Cristo de la vida de los individuos y de la sociedad. Esta simplificación puede parecernos ahora inaceptable, pero entonces era percibida claramente, y déjenme decirles que yo también hoy la percibo
con absoluta claridad. El magisterio pontificio de la época de hace 100 años nos lo enseñará de manera constante. Hoy no. ¿Qué quisiéramos hoy tener? La claridad de las expresiones de aquellos papas formidables. León XIII, Benedicto XV, Pío XI y está el mismísimo Pío XII, y no se diga el Papa Ratzinger. Es triste, pero es real. Describe Pío IX ya desde 1846. Fíjense, antes de todo este merequetengue espantoso, desde 1846 denunciaba el episodio traumático y fuertemente simbólico de la toma de Roma por las tropas piamontesas. Piamonte, una región de Italia que se apoderó de toda Italia y del Vaticano y puso fin al poder temporal de los papas. No se oculta, dice el Papa Pío IX en la encíclica Acervissimum, que significa amarguísimo, acre, agrio en extremo, Acervissimum, en 1852. No se oculta a ninguno de vosotros, venerables hermanos, que en esa deplorable edad nuestra se despliega una lucha acérrima y sobre todo terrible contra todo lo que significa catolicismo por parte de esos hombres que, unidos entre sí por una alianza impía, no admitiendo la sana doctrina y apartando los oídos de la verdad, hacen resurgir desde las sombras toda suerte de monstruosas opiniones y ponen todas sus fuerzas en acumularlas, difundirlas y sembrarlas por todas partes. Tratan de aniquilar en las almas todo sentimiento de piedad, de justicia y de honestidad. Tratan de corromper las costumbres, de perturbar los derechos divinos humanos, de destruir, de arruinar y de hacer desaparecer de raíz, si ello fuera posible, nuestra sacrosanta religión católica y la misma sociedad civil. La virulencia y la generalización de tales fenómenos llegó a ser interpretada incluso en clave apocalíptica, como un signo de presencia en el mundo del anticristo. Claro, después se vio que no, que el anticristo no había llegado, ni en aquella época ni ahora, pero parece, ¿no? El aspecto que nos interesa es entonces destacar que la cristianización que pretendían aquellos heroicos papas, a diferencia de otras épocas, la Iglesia no se enfrentaba a situaciones más o menos circunscritas al ámbito dogmático, moral o disciplinar, sino que, como ahora, se enfrenta a una cultura estructurada, a unos planteamientos anticristianos y postcristianos que han tomado el nombre de civilización postmoderna. Qué triste, pero así es. Y nuestros obispos, como los apóstoles en el huerto de los olivos, calladitos, calladitos. ¿O alguno de ustedes conoce algún documento tan contundente como los que acabo de leerles en esta sesión de la pluma de estos ilustres papas? No lo creo. Pero nos hace falta claridad. Y si no la tiene la Iglesia que enseña, nos toca a los laicos entrar a la batalla. Porque si no participas del fragor de la batalla, no tendrás derecho a saborear las mieles de la victoria. Hasta aquí dejo mi exposición del día de hoy. Y como siempre,